nuestro amado y suficiente Salvador. Amén y amén, iglesia. La gloria al Señor. ¡Gloria a Dios para siempre! Dios le diga, puede tomar su lugar. Preste atención a la palabra de Dios. Y va a bendecir. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Él no tenía una necesidad de hacer esto. Él siempre había tenido una estrecha comunión con su Padre Celestial. Él no necesitaba espiritualizarse, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo nos dio ejemplo a la iglesia del Señor. Y se apartó solo con el Señor. Es un momento de apartamiento, es un momento íntimo que tenía el Señor. Y dice la Escritura que él pasó toda la noche orando a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, al otro día, inmediatamente que abandonó la oración, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Inmediatamente no les llamó apóstoles. Aleluya. Inmediatamente no les llamó discípulos. Gloria a Dios. Fue un crecimiento progresivo. Aleluya. Primero les llamó, Amén. los instruyó, Amén. les hizo discípulos. Amén. Después de eso, les hizo siervos. Amén. Después de ser un siervo, Aleluya. discípulo. Ay, Señor, gloria. Es decir, que no solamente les llamó y ellos ya habían logrado todo lo que él tenía para ellos, Gloria. sino que fueron a través de las Escrituras Amén. progresando en aquel llamado, en aquel llamamiento que él les hizo. Aleluya. Fueron creciendo cada día más. Amén. Y lo podemos ver en las Escrituras. Amada iglesia, Evangelio de Juan capítulo 20 verso 11. Mire lo que dice la Escritura. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, Aleluya. donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Amén. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde me han puesto. Aleluya. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, Gloria a pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabón, Ay, Señor, que quiere gloria. decir maestro. Amén. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, Gloria. mas ve a mis hermanos. Amén. Y dije, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Aleluya. También les llamó hermanos. Amén. Les llamó, los discípulos, Amén. los convirtió en siervos, discípulos. Amén. Pero en su progresión llegaron a ser hermanos. Aleluya. Era una cercanía mayor. Ya no eran los extraños a los que él había llamado. Ya les había instruido. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Alabanzas a su nombre. Dios. Mire lo que declara la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15. Gloria a Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, Amén. pero os he llamado amigos, Aleluya. Gloria a Dios. porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Amén. Es decir, que en su crecimiento llegaron mucho más allá. Amén. Ya les había llamado hermanos, pero aquí les hace una declaración el Señor. Ya no os llamaré siervos, Aleluya. porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, Amén. pero os he llamado amigos. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Los llamó, los discípulos, Amén. les llamó servidores, Amén. siervos.
Después les llamó hermanos. Gloria a Dios. Y después les llamó amigos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la cercanía que Él tiene con sus hijos, Ay, con su pueblo. Amén. Es decir, que esto no es solamente ser evangélico y Aleluya. nada más. Ayúdanos, Dios. Gloria. Hay un crecimiento a través de los años, a Amén. través del tiempo. Amén. Amén. Esa cercanía que se va cultivando Gloria con a nuestro Dios. Dios Amén. y nos hace ser más cercanos a Él. Amén. Al momento que nos hace llamar hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria. Oh, bendito sea Gracias, su Padre, por nombre. ese amor. Amén. Ya no os llamaré siervos, Dios. porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, Amén. sino que ahora os llamaré amigos. Amén. Aleluya. Es decir, que el amigo sí sabe lo que su Señor hace. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Amén. Señor. Conoceremos a través de las Escrituras algunos amigos del Señor. Amén. Amén. Isaías 41:8. El Señor dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, Amén. descendencia de Abraham, Santo. mi amigo. Aleluya. El Señor declara que Abraham era su amigo. Amén. Sí, amén. Bien. Mire lo que declara Génesis 18:17. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aleluya. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. Y se apartaron de allí los varones y fueron a hacer Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Gloria a Dios. Abraham no sabía que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra a causa del pecado que había en ellos. Amén. No fue solamente Sodoma y Gomorra lo que destruyó el Señor. Habían 5 ciudades, Sí, amén. según lo declara el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 23. Amén. Las ciudades que estaban por ser destruidas ahí eran Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Esas eran las 5 ciudades. Pero Lot, cuando escapó a la ciudad de Zoar, esta escapó del juicio de Dios, y el pecado que existía ahí Cristo Dios, aleluya. permaneció Amén. hasta los días de hoy. Amén. Gloria a Dios. Dios le reveló a Abraham lo que había de hacer. Dios le informó que iba a destruir aquellas ciudades. Y se los informó. Hermano, le dio detalles, porque él era su amigo. Aleluya. Intercedió por aquellas ciudades. Sí, amén. Abraham, Amén. esta historia conocida por todos nosotros. Amén. Pero lo medular, hermanos, es que Dios se lo reveló a él. Amén. Él tenía esa cercanía profunda. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Miren lo que declara el libro de Génesis, capítulo 17. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Es que no existe la iglesia perfecta. Amén. Hermano, eso no dice la Escritura. Eso no lo dice la Escritura. Nosotros somos perfeccionados en Cristo. Amén. Y Él nos mira perfectos Sí, amén. en el Señor. Nos mira a través de Él. Somos su cuerpo. Somos su iglesia. Gloria. Aleluya. Anda Gracias, delante de Señor. mí. Gloria. Y ser perfecto. Sí, amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Gloria. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Sí, amén. Entonces Abraham se postró
sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Amén. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Amén. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré de ti nación grande. Amén. Y reyes saldrán de ti. Aleluya. Amén. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Mire lo que sabía Abraham. Tenía una promesa de parte de Dios y aún no tenía un hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Reyes saldrán de ti. Daré padre de muchedumbres. Amén. Amén. Él lo sabía ya. Aleluya. Él Gloria. lo tenía claro antes de que sucediera. Sí, amén. Porque era amigo de Dios. Y el amigo sabe lo que su Dios va a hacer. Aleluya. Y la amiga también. Amén. Gloria a Él no Dios. caminaba en arenas movedizas. Él no se preguntaba qué es lo que irá a hacer su Dios, sino que él tenía una estrecha comunión y Dios se lo revelaba. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Aconteció, capítulo 22 de Génesis, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Amén. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Amén. Y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se Amén. levantó y fue al lugar que Dios le dio. Gloria a Al Dios. tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Veremos. Aleluya. Gloria. Amén. Él lo tenía claro ya. Aleluya. Amén. Él ya lo sabía. Amén. Amén. Él sabía que Dios tenía el poder de resucitarle a su hijo. Santo Dios. Él lo sabía, no estaba en arenas movedizas. Gloria a Dios. No se desesperó. Amén. Sentía así el dolor Amén. de sacrificar a su hijo, pero tenía la seguridad que Dios le había dicho que sería padre de muchedumbre, que de él, de sus lomos, saldrían reyes. Amén. Gloria a Y Dios. que si alguien pudiera contar las estrellas del cielo, así también podría contar la descendencia de Abraham, Amén. amigo de Dios. Gloria a Dios. Alabanzas Amén. a su nombre. Amén. Gloria a Dios para siempre. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 37, la escritura habla de otro varón de Dios. Dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Sí, amén. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Aquel paladín de los filisteos, ese hombre llamado Goliat, que se atrevió a desafiar a los ejércitos del Dios viviente por 40 días. Amén. Y empezando por el rey, Gloria al Padre. ninguno tenía el valor suficiente para enfrentarse a este gigante, Gloria a Dios. a este paladín, Aleluya. cuya altura llegaba casi a los 3 metros. Sí, Señor. Un hombre de guerra desde su juventud. Amén. Y comenzando por el rey de Israel, Saúl, Gloria a Dios. todo el pueblo estaba temeroso de ese hombre Amén. y nadie quería enfrentarle. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y el pequeño David, el dulce cantor de Israel, Amén. bendito sea el Señor, hermano. Amén. Gloria. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza. Aleluya. Gloria. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Amén. el Dios de los escuadrones Amén. de Gloria a Dios. Israel,
a quien tú has provocado. Ay, Señor, gloria. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza Sí, y gloria a daré Dios. hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén, gloria a Dios. Santo Jesús. David tenía la seguridad. Amén. Él sabía que no podía morir. Aleluya. Él fue ungido Amén. Aleluya. por Samuel, Amén, gloria. Dios. por un cuerno de aceite. Aleluya. Cuando fueron a la casa de Isaí su padre, el padre empezó a presentar todos sus hijos delante de Samuel. Amén. Gloria a Dios. Y cuando hubo presentado a los 7 hijos, Samuel le preguntó, ¿no tienes otro hijo más? Aleluya. Porque Jehová ha desechado a todos estos. Amén. Sí, tengo uno más. Hasta el padre lo menospreciaba. Aleluya. Pues ve por él, tráelo aquí, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Amén. Aleluya. Gloria a Y Dios. fue traído Santo. el pequeño David. Amén. Dice que era rubio, Amén. de ojos hermosos Amén. y de buen parecer. Amén. Y era un muchacho y apenas entró, el Señor le habló a Samuel y le dijo, levántate, úngelo, Aleluya. porque este es. Gloria a Dios. Él sabía que había de reinar. Cuando le estaban ungiendo con aquel aceite, el profeta Samuel tiene que habérselo dicho. Jehová te ha escogido para que reines sobre Israel. Amén. Y tú serás su príncipe. Estarás en el trono. Y Dios confirmará el reinado tuyo sobre su pueblo Israel. Por eso él sabía que ese gigante era un enano delante de él. Él sabía Aleluya. que Gloria. no podía matarle, porque él tenía una promesa Aleluya. y había sido ungido rey, aunque todavía no estaba en el trono de rey, Dios. pero él sabía que nada podía impedir Amén, Señor. Poderoso. que llegara a reinar. Amén. Por eso no le importaban los gigantes, Gloria a Dios. por eso no le importaba nada de lo Aleluya. que estaba enfrente de él. La lanza, la jabalina, los 3 metros Bendito de sea gigante. Amén. Gloria a Dios. Las ofensas que lanzaba contra el pueblo de Israel. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Yo te mataré Amén. Dios. Amén. y daré la carne de los filisteos a las aves del cielo. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Porque él lo sabía. Aleluya. Él tenía una conexión Amén. Amén. Sí, mi Dios. con el Dios Ama, eterno. sama, vaya, hita, vaya, sama, namasó. Y sabrá toda esta congregación Oh, bendito. que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Amén. Y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Gloria a Dios. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y dio al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aleluya. Así venció David al filisteo con honda piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Él lo sabía ya. Él tenía esa seguridad. La tenía, hermanos. Aleluya. Abraham también sabía que su hijo, si lo sacrificaba, Dios tenía poder para resucitarlo de entre los muertos y cumplir la promesa que él había hecho. Tenían esa seguridad. Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí hay una historia también conocida por todos. Leeré la escritura. Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, Amén. pero leproso. Aleluya. Bendito. Aleluya. Era un general de ejército, un hombre de guerra muy valeroso, y a través de él Dios había dado libertad al rey de Siria. Y lo tenía en alta estima
aunque era un varón poderoso, pero sufría de lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era la sirvienta en la casa de este general, una de las hijas de Israel que había sido llevada cautiva. Esta dijo a su señora, había sido, verso 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve entonces, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo las 10 talentos de plata y 6 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Amén. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que bate y me diga para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Y vino Naamán con sus callados y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Amén. Gloria. Aleluya. Llegó solamente a la puerta. Amén. Ni siquiera dijo, ¡aló! ¿Vivirá aquí el varón profeta de Dios, el vidente de Dios? Ni siquiera abrió la boca. Ni una vocal salió de su boca. Aleluya. Solo llegó hasta las puertas. Y cuando llegó a la puerta, el varón de Dios, Aleluya. Gloria a Dios. Eliseo, le envió un mensajero Amén. Sí, mi Dios. diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Amén. Imagino que él llegó buscando, mirando, medio preocupado. ¿Será por aquí? ¿Será en la casa? ¿Será en la... Aleluya. ¿O será el loro aquí? ¿Dónde será que vive este profeta, este hombre de Dios? Y buscaba, él no sabía dónde era. Aleluya. ¿Será aquí? ¿Será allá? Ahí le dijeron. Y llegó a la puerta. Y cuando estaba parado en la puerta, y empezó a mirarse, a acomodar. ¿Por a dónde grito? ¿Por a dónde tiro el grito? Gritaré por aquí. Antes que hiciera eso, apareció un siervo. Buenas tardes. El hombre de Dios, el profeta de Dios, le manda a decir que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán y su carne se restaurará y será limpia. Amén. Imagínense el impacto de este hombre. En vez de estar sorprendido por lo que le pasaba, se enojó. Amén. Se enojó. ¿Acaso no hay en Damasco aguas muchísimo más limpias que las que están aquí en Israel? Dijo. Si yo me sumergiera en aquellas aguas, ¿no seré limpio también? Aleluya. Y se volvió enojado y se fue. No le pareció bien lo que le habían dicho. Gloria a Dios. Pero había un hombre de Dios, Eliseo, que antes que aquel hombre le preguntase algo, ya Dios le había dado respuesta. Amén. Dios ya le había avisado anteriormente. Amén. Él tampoco estaba en tinieblas. Era un varón de Dios, un vidente de Dios, que tenía una cercanía con su Dios. Aleluya. Y Dios le revelaba y Dios le avisaba. Por lo tanto, él siempre actuaba por sobre seguro. Sí, amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Aleluya. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 8. Aquí hay otra historia conocida, por favor. Leeré la escritura. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y que ese hermano, que esta viuda había recibido orden de Dios. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gloria, Padre. Y el varón de Dios todavía no llega a su casa. Amén. Aún no era el momento que él apareciera. Pero esta mujer viuda, que imagino que era una mujer muy consagrada a nuestro Dios, por cuanto Dios le revelaba y le informaba lo que iba a hacer. Aleluya. Ella lo sabía ya. Amén. Había sido dada orden de Dios a esta mujer que sustentara a aquel varón de Dios. Dios. Amados hermanos. Verso 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Benditos. Nos dejemos morir de hambre. Había hambre, había escasez de alimento. Y la mujer esperaba cocinar lo último para ella y su hijo, y esperar la muerte. Pero vino el varón de Dios, al cual ella sustentó, porque había recibido orden de Dios que sustentase a aquel varón de Dios. Amén. Y la harina y el aceite nunca escasearon en la casa de aquella viuda, Amén. hasta que Jehová hizo llover sobremanera sobre la tierra. Gloria a Dios. Ella no murió por eso. Continúa viva con su hijo. Amén. Bendito sea el amor de nuestro Dios. Amén. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho Amén. de Elías. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Nos trasladamos ahora al Nuevo Testamento. En el capítulo 15 del libro de los Hechos ocurre un evento. Leeré la escritura. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se les dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Aleluya. Resulta que algunos hermanos que habían venido habían entrado encubiertamente en la congregación y estaban tratando de imponer los ritos de la ley y la circuncisión. Lo estaban poniendo como un objetivo necesario para obtener la salvación. Amén. Y luego los discípulos tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Amén. Era un problema de doctrina. Aleluya. Y se reunieron a averiguar esta cuestión. Y tuvieron una discusión no pequeña. Aleluya. Hoy en día esto ocurre en las iglesias, Bendito. dentro de las congregaciones. Amén. Existen hermanos que tienen diferentes doctrinas y no las manifiestan. Aleluya. Las guardan ahí, las tienen escondidas, porque nunca será la instancia para averiguar sobre esta cuestión. Ay, Señor. Aleluya, Padre. Pero en este lugar sí, Amén. Amén. tuvieron una discusión no pequeña. Yo tengo la razón, yo la tengo, estás equivocado, tú también, eso no es doctrina de Dios, todo lo que no sí es doctrina. Una discusión no pequeña. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Es Aleluya. necesario reunirnos no solamente a comer sopaipillas, Ay, Señor. Amén. es necesario reunirnos
averiguar acerca de la doctrina que está entregando la iglesia. Amén, gloria a Dios. Aleluya, Padre. Es necesario, hermanos, Gloria a Dios para siempre. sumergirnos en lo que escrito está. Amén. Alabanzas Gloria al Señor. Aleluya, Padre. Gloria a su nombre para siempre. Amén. Sí, Señor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después, verso 7, de mucha discusión, siguieron las discusiones. Es que, hermano, la doctrina es algo tan delicado Sí, amén. que involucra salvación Amén. o condenación. Amén. Gloria. Puede entrar encubiertamente aquí una persona de otra religión o de alguna secta ocultamente disfrazado de evangélico y cantará corridos y comerá sopaipillas. Y encubiertamente, secretamente, hermano Manuel, Gloria a Dios. Amén. tratará de meter su doctrina y contaminar a Aleluya. aquellos hermanos que no tienen por costumbre Aleluya. escudriñar Aleluya, gloria. lo que escrito está. Sí, amén. Gloria a Dios. Tuvieron una discusión no pequeña acerca de esta cuestión. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, está hablando Pedro, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Amén. Bendito sea el amor de nuestro Dios. Amén. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos la orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Los pillaron, hermanos. Se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Habían salido de la iglesia de Jerusalén y habían descendido y se habían metido en esta otra congregación y estaban ocultamente metiendo los ritos de la ley y poniendo como una excusa que si no se circuncidaban y guardaban la ley no podrían ser salvos. Aleluya. Bien, miren lo que pasa en el verso 28. Todas estas discusiones tuvieron un fruto. Aleluya. Todo esto llegó a un final. Y fue este: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros Amén. 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 no imponer ninguna otra carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Aleluya. Había parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mire el orden. Mire el orden Amén. de las cosas. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga. Hubo una búsqueda, hermanos. Amén. Hubo una búsqueda que no cesó hasta que el Espíritu Santo habló y Aleluya. disipó todas las dudas Bendito. y entregó toda la doctrina. Aleluya. Amados hermanos, Gloria, Padre. el Espíritu Santo de Dios. Amén. Miren lo que declara el libro de los Hechos, capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo. He aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos.
que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aleluya. Miren la comunión que había en ellos. El Espíritu Santo hablaba con ellos, les revelaba. Amén. Y aquí les prohibió dirigirse a ese lugar a hablar la palabra de Dios. No porque en ese lugar no habría de predicarse, sino que no era el tiempo escogido por Dios para llevar la palabra a aquellos entornos. Aleluya. Y el Espíritu Santo hablaba con ellos y les revelaba. Amén. 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 Gloria a Dios. Ellos se movían con seguridad, Sí, amén. porque Dios les dirigía. Amén. No se movían en arenas movedizas. Aleluya. Ellos tenían especial certeza Amén. de lo que estaban haciendo, porque era su preocupación. El Espíritu Santo les guiase. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Alabanzas al Señor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Aleluya. Quisieron ir a otro lugar, otro destino que para ellos era algo agradable de ir. Pero el Espíritu Santo también se los prohibió. Aleluya. Tampoco es ese el lugar. No deben de ir ahí. Amén. Y obedecieron al Señor. Amén. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amada iglesia. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Amén. El discípulo que fue llamado por el Señor, instruido por él Amén. para ser convertido en un siervo, a los que después llamó hermanos, ya eran más cercanos a él, tanto así que les llamó amigos. Amén. Y después fueron los apóstoles, los que ministraron el Evangelio en un principio, Gloria a Dios. Aleluya. fueron llamados apóstoles. Aleluya. Ciertamente Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Tengo la seguridad que no le llamará a usted para ser apóstol, Aleluya. porque los apóstoles fueron 12 y tenían el especial llamado de Dios. Jesucristo mismo les llamó a ellos. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 14, que la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, tiene un muro enorme, y los cimientos de ese muro son 12, y en cada uno de ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero Jesucristo. Amén. De los apóstoles del Cordero Amén. Jesucristo. 12 cimientos. Y en cada uno de ellos los nombres de los 12 apóstoles. Amén. ¿Y dónde van a estar? Los nombres de la multitud de apóstoles que hay hoy en día. Aleluya. Ellos no han sido llamados por el Señor. No se les apareció el Señor como a Pablo. No le llamará Dios a usted a ser un apóstol, pero sí le llamará a ser su discípulo. Aleluya. También le llamará para ser su siervo, Amén. un servidor o una servidora. Aleluya. Gloria. Con el tiempo le llamará hermano. Ay. Gloria a Dios. Amigo también le llamará. Amén. Es decir, que esto no es algo en lo que hay que quedarse quieto. Vamos en un constante crecimiento. Vamos en una constante evolución hacia arriba. No como algunos piensan o creen. Yo soy corista, toco guitarra y no digo que eso es malo.
pero aquí me quedo. Ya soy corista y con esto toqué el techo. Aquí me quedo. No, hermano, esto es algo más profundo. Esto es algo más vital, hermanos. Fíjense lo que dice la Escritura. En el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Necesitamos la guianza del Espíritu. Necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Cuando lo guíe el Espíritu Santo y le revele y le hable, ya no caminará en arenas movedizas. Se me enfermó un hijo. El médico me dijo que tiene cáncer. ¿Qué irá a pasar ahora, Señor? ¿Qué irá a hacer Dios con esto? Dios mío, ¿qué va a pasar? Estoy desesperado. No sé si Dios lo va a sanar. No lo sabe, porque camina en arenas movedizas. Porque no tiene la guianza del Espíritu. Porque el Espíritu no le revela. Porque solo se conformó con ser evangélico. Solo se conforma con la sopaipilla. No hay una búsqueda ahí. No hay un crecimiento mayor. No hay un hambre por lo de Dios. No hay un hambre por un crecimiento, hermanos. Oh, bendito sea su nombre. La dirección del Espíritu. La dirección del Espíritu debe buscarse con la llenura. Debemos buscar, hermanos. ¿Cuántas veces? Cientos de mensajes en el que se dice que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que buscar a Dios. Pero no se hace. Hermanos, si oráramos lo que cantamos, la iglesia sería diferente. Si ayunásemos lo que comemos, la iglesia sería otra. Puede usted quedar tranquilamente indiferente a todo esto, o enojarse como lo hizo Naamán el sirio. No le agradó lo que Dios le mandó a decir por el profeta. Y a lo mejor hoy en día a usted tampoco le gusta lo que Dios le mandó a decir por este vaso. Pero nada más le dieron un mensaje que le bendijo, aunque él enojado no quería obedecer. Pero eso fue lo que le sanó. Y así, amada iglesia, hay más ejemplos en la Escritura, pero creo que ya la idea se ha entendido bien. Bendito sea nuestro Dios. Bien. Mire lo que dice en Deuteronomio, capítulo 4, verso 29. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es decir, que esto no se trata de estar en todos los cultos y eso es todo. O de estar en todos los puntos de prédica, en todas las actividades del ministerio. Y con eso conseguimos algo. No, hermanos. Esto se hace cuando usted está en su hogar. Esto se hace cuando usted no está en las actividades de la iglesia. Esto se hace en la intimidad. Allí en lo profundo, en la separación. Conocía al Señor que se apartaba hacia el monte solo y estaba toda la noche orando. Él no necesitaba hacer eso.
Aleluya. Pero nos dejó ejemplo. Nosotros sí lo necesitamos. Amén. Sí lo necesitamos. Amén. 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 Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Mire la orden del apóstol. Efesios capítulo 5, verso 18. Es una orden, hermano. Amén. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Disolución es disolver. Es decir, que con el vino hay disolución. El vino se disuelve en nuestro organismo y se mide en la sangre los grados de alcohol que tiene. Se mezcla con la sangre y eso produce la embriaguez. Pero dice el apóstol que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. Amén. Más bien ser llenos del Espíritu Gloria. Amén. Aleluya. Sí, amén. para que seas uno con Él. Amén. Ya no uno con el vino, Aleluya. sino uno con el Espíritu de Dios. Amén. Es la orden apostólica. Es la orden del apóstol de la iglesia gentil. Amén. Predicador, apóstol y maestro de la iglesia gentil. Amén. Sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Amén. Hablando entre vosotros. Sí, amén. Gloria a Con Dios. himnos, con cánticos espirituales. Dios. Hablando entre nosotros. Bendito sea Dios. Hablando de la pega. Ay, Señor, gloria. Bendito sea su nombre. Hablando del accidente que hubo de la micro que se dio vuelta. Gloria a Dios. Hablando de los portonazos. Aleluya. Y de tanta cosa que no edifica Amén. Aleluya. y no construye. Sed llenos del Espíritu. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, con himnos. Y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén, Señor. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26. El apóstol pregunta lo siguiente. Lo pregunta a la iglesia de Corintios y hoy lo pregunta a nosotros. A cada uno de nosotros, de los que está aquí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Nos está hablando a nosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Amén. ¿Qué hay? Aleluya. Cada uno de vosotros tiene salmo, Bendito Dios. Gloria a tiene Dios. doctrina, Aleluya. tiene lengua, tiene revelación, Dios. tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Cada uno de vosotros. Cada uno de los que aquí están. Tiene salmo, Aleluya. tiene doctrina, Bendito Dios. Aleluya. tiene revelación. Bendito que vive. Cada uno. ¿Qué hay entre vosotros cuando os reunís? Aleluya. Bendito Dios. ¿Alguno tiene humor? Gloria a Dios. Hermanos, el Evangelio no es un juego. Amén. Amén. Una iglesia va a ser arrebatada de este lugar. Amén. Y los que estén preparados serán. Aleluya. Y los que queden, hermanos, llorarán lágrimas de Bendito sangre Dios. por lo que viene. Todo vive. Gloria a Dios. Contaré un breve testimonio de un siervo de Dios que conocí. Él es de República Dominicana. Pertenece al ministerio Jesucristo Fuente de Vida. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Él estando en Chile recibió una llamada de República Dominicana diciéndole que su madre estaba en el hospital y le faltaban pocos días para morir. Le dieron la noticia que se fuera inmediatamente hacia República Dominicana para que diera a su madre antes que muera. El varón de Dios escuchó con calma lo que le habían dicho y le dijo: gracias por darme el aviso, yo le contesto en un rato más. Colgó, dobló su rodilla, estuvo horas orando, hermanos. Señor, mira lo que dicen los hombres, mira lo que dicen los médicos allá. Mi madre está en República Dominicana, Señor, me queda tan lejos para ir.
Señor, ellos dicen que se va a morir, pero ¿qué dices tú, Señor? Señor, revélame, ¿qué dices tú? Ellos dicen que se muere, Dios mío, en pocos días. Recibió la respuesta de Dios en la oración, y la respuesta de Dios fue la siguiente: no se morirá. En 7 días más la levanto de aquel lugar. Ese hombre clamaba a Dios, hermanos, de una forma desesperada. Hermanos, agradeció al Señor, lloró por horas y llamó de vuelta a los que le habían dado la noticia, diciéndole: no hagan nada con mi madre no va a morir. El Señor me acaba de decir que la va a levantar en 7 días. Ya no preparen funerales, no hagan nada. Dios no respondió. Él no contestó. La levantará. Aleluya. ¿Por qué le ocurrió eso? Porque no se había conformado con ser solamente evangélico. Había cultivado un crecimiento mayor. Era un amigo de Dios, al cual Dios le reveló lo que iba a ocurrir. Mira, amada iglesia, este mensaje no es para que te quedes conforme con ser evangélico. Aleluya, gloria a Dios. Ni tampoco con ser un predicador de la palabra o estar enfrente de una boda. Esto es un crecimiento constante. Tenemos que llegar a esa estatura. La iglesia debe seguir cultivando su búsqueda. Llegar a ser un hermano, un amigo de Dios. Y que Dios le revele lo que va a ocurrir. Aleluya. Amén. Y no estará más en arena movediza. Sí, amén. Cuando ocurra algo grave y no sabe lo que va a pasar, doblará su rodilla Gloria a y Dios. clamará a su Dios y Él le revelará. Sí, Porque amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Aleluya. Una pregunta tengo para usted. ¿Quiere usted ser amigo de Dios? Aleluya. ¿Quiere usted ser un hombre o una mujer a la cual Dios le revela? Gloria a Dios. Está en la búsqueda. Está en la búsqueda suya personal. Contaré una historia y con esto terminará el mensaje. Aleluya. Existía un pequeño niño que se llamaba Juan. Y este niño admiraba a los bomberos. En su corazón de niño él anhelaba ser un bombero. Le gustaba lo que hacían. Le gustaba el carro de luces y las bocinas que sonaban. Este niño siempre anheló ser un bombero. Pero no se lo permitían porque era muy pequeño. Y siguió creciendo hasta que tuvo la edad para ser un bombero. Cuán feliz fue él cuando se presentó a los bomberos y le aceptaron después de las pruebas ser parte del honorable cuerpo de bomberos de la ciudad. Aleluya. Sirvió en los bomberos por muchos años. Fue condecorado porque lo hacía con amor. Estaba durmiendo en su hogar tranquilamente a las 2 de la mañana, sonaba la sirena de los bomberos y él salía disparado de su cama y por el camino se vestía hasta que llegaba al evento y en aquel lugar combatía las llamas para salvar a las personas de las flamas de aquel incendio. A veces sonaba a las 4 de la mañana la sirena, pero a él no le importaba. Y se paraba de aquel lugar y asistía al bombero porque él era un excelente bombero. A la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, no le importaba y fue condecorado por servir con honores en el cuerpo de bomberos. Un día conoció al Señor y se convirtió en hermano evangélico. Y se dio cuenta que para servir a Cristo debía dejar de ser bombero. Para servir de una mejor forma a su Señor. Y cuando él despertaba a las 2 de la mañana,
se bajaba prontamente de su cama, porque ya tenía el hábito de bombero, y clamaba a su Dios a esas altas horas de la madrugada, y no le impedía la hora clamar a Dios en la oscuridad de su hogar. A las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, se levantaba de su cama y oraba a su Dios, ya no para rescatar las almas que estaban quemándose en un incendio, sino que ahora clamaba para rescatar las almas que iban a las llamas del infierno. Y él tenía el hábito, porque él había sido bombero y había servido con honores. Y ahora estaba en la iglesia del Señor, ahora servía a Cristo. No le era impedimento la hora para buscar a su Dios. Cada uno de nosotros, que es despertado por el Señor, para levantarnos a clamar por las almas que van a una perdición eterna, incluyendo a nuestros familiares y conversos. Muchos de nosotros, creo que antes de ser cristianos, debimos haber sido bomberos. Dios bendiga a nuestro hermano bombero. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Hermanos míos, el mensaje terminó. Quisiera que en todo esto Dios sea muy glorificado. Y entrego este lugar a mi hermano coordinador, dando todas las glorias al Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.